Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fabiola Romero Aguirre. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado en Derechos Humanos y Litigación. La materia que estoy tomando se llama Seminario de Profundización en Técnicas de Argumentación e Interpretación Jurídica. La materia es impartida por la doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres. Hoy quiero platicarles un poquito de la tesis número 293, diagonal 2011. Es importante aclarar y destacar que dicha tesis fue antes de la reforma del 24 de junio del año 2011, principalmente el artículo primero, lo que se refiere a los derechos humanos. Dicha tesis es contradictoria. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Suprema Corte ha dicho que, en primer lugar, el Pleno de la Suprema Corte nos ha hecho saber que los tratados internacionales se encuentran por arriba de las leyes federales y por abajo de la Constitución. También el colegiado primero de circuito nos ha hecho saber que los tratados internacionales se encuentran al nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tratados internacionales, para que pueda México firmar dichos tratados, tiene que reunir ciertas características o ciertos requisitos. En primer lugar, lo estipulado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que no pueden contravenir o estar por arriba de la Constitución. Y en segundo lugar, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también nos dice que únicamente un tratado puede ser firmado cuando contenga normas de derechos humanos. Por lo que se tiene que respetar los requisitos exigidos por la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No debemos de olvidar que el bloque de constitucionalidad tiene que ser respetado. Cuando un tratado internacional contrapone a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué ley se debe de aplicar o interpretar hacia una persona? Se debe de aplicar o interpretar la ley que más le convenga a un mexicano Esto se denomina principio pro persona, que es lo que más le beneficie a las personas. No debemos de olvidar que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice claramente que todos los mexicanos gozaremos de los derechos que se encuentran dentro de la Constitución. Asimismo, de los tratados donde México haya sido parte, tratados internacionales, en base a los derechos humanos, es decir, los derechos humanos en base a sus principios de universalidad
interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Por lo que los derechos fundamentales que nos establece en el artículo 1 no deben de ser violados hacia las personas. Cuando un juzgador debe de aplicar, interpretar la ley, siempre tiene que ser en beneficio de las personas. No puede ir en perjuicio de las mismas. En la poca experiencia que vamos teniendo, a veces es un poquito complejo tratar de comprender el por qué. Todavía no se puede hacer valer los derechos fundamentales de las personas. Claramente, cuando México firma un convenio internacional, jurisprudencia que ha sido emitida también de forma internacional, las autoridades deben de aplicar dichas jurisprudencias y tratados internacionales donde México es parte y que beneficie siempre a una persona que se le estén violentando sus derechos. Es de suma importancia comprender que se le llama bloque de constitucionalidad cuando dos leyes están contraponiendo una hacia la otra. Los derechos fundamentales no debemos de olvidar que todos gozamos de los mismos derechos y que sin distinción de persona o étnica deben de ser considerados para la interpretación de las personas. Todos tenemos los mismos derechos, por lo que todos debemos de gozar de los mismos. Por eso, antes de la reforma del 24 de junio de 2011, fue el parteaguas principal que se vigilen los derechos fundamentales de todo ser humano. El sistema penal acusatorio entró en vigor y posterior a ello, la reforma de los derechos fundamentales. Ahora tenemos con claridad que tenemos que aplicar la ley que más beneficie a una persona, principio pro persona, en base a los derechos fundamentales. A mi consideración, todas las personas, todas, sin excepción de nadie, no se le pueden violentar sus derechos fundamentales. Derechos humanos son los que traemos o nacemos desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Y los derechos fundamentales y de los derechos humanos sabemos bien que hay una gran diferencia. Pero legalmente, aunque nuestra constitución política también se contradice porque a veces les llama derechos fundamentales y en otras partes les llama derechos humanos, pero bueno, legalmente sabemos que estamos hablando de los derechos humanos y que no pueden ser violentados por las autoridades y no pueden ser violentados por nadie. En mi estado, vamos de la mano, vamos en progreso para que se aplique la ley que más beneficie a las personas, que se haga esa interpretación si se ha hecho por parte de las autoridades. Sería prácticamente un poquito lo que yo les pude compartir sobre la tesis 293/2011 y que actualmente ya podemos comprender que se tiene que aplicar la ley que más beneficie a las personas. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy bonita noche.